de la enseñanza. Y quiero presentarles a cada uno de ustedes a, a la protagonista de este taller, la máster Jessica Cordero. ¿Cómo estás, Jessie? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de poder estar acá con ustedes. Saludarles para mí es todo un honor, para agradecer la oportunidad y la bendición de poder compartir y que entre todos hoy podamos ir construyendo y viendo cómo, ¿verdad? Es que podemos llegar mejor en ese mensaje, en este caso a los niños y niñas. Así es. Voy a comentarles un poquito de el historial de la máster Jessica Cordero Rojas. Ella está terminando un doctorado en educación, tiene una maestría en administración educativa, licenciada en pedagogía con énfasis en preescolar y primero y segundo ciclo. También es neuroeducadora e implementadora de las metodologías activas, facilitadora de la educación de adultos y tiene más de 25 años de experiencia en el trabajo con niños y de experiencia también en la modelación de profesionales, de docentes. Es un gusto y un honor tener a la máster Jessica Cordero y vamos a estar conversando sobre este tema, un tema introductorio, ¿verdad, Jessica? Sobre lo que es la neuroeducación y cómo la podemos aplicar dentro de nuestras aulas. Muchísimas gracias y de verdad saludos a todos, agradecerles que estén acá, el interés de ustedes también en el tema y estamos siempre para servirles cualquier igual consulta o demás, ahí vamos a ir atendiéndolas también. Entonces vamos a dar inicio con esto de enseñar desde el cerebro del que aprende. Lo primero que debemos de preguntarnos, ¿verdad? Porque más que enseñar a ese cerebro o de llegar o llevar nuestro mensaje o nuestra enseñanza a ellos, primero debemos de preguntarnos, ¿cómo está el que enseña? ¿Cómo está el que va a llevar ese mensaje? ¿Cómo está el que transmite esa enseñanza? Em, Emocionalmente estamos bien, de salud estamos bien, todo lo que nosotros hacemos en el momento de enseñar, todo lo que nosotros vamos a transmitir, como nosotros nos sentimos, lo que nosotros creemos, va a orientar esas acciones, va a orientar nuestra enseñanza. Y contarles algo antes de empezar de lleno con el tema. ¿Sabían ustedes que por más que nosotros tratemos de demostrar ante los niños, ante las personas que nos escuchan en una enseñanza, en una lección, en el compartir nuestro mensaje, por más que nosotros tratemos de demostrar que las cosas, que estamos bien, que estamos a gusto, que estamos, si en algún momento eso no es real a nivel inconsciente, la persona que nos escucha lo va a sentir. La persona que está al frente va a darse cuenta y nuestro mensaje entonces no va a ser creíble. Nos ha pasado muchas veces que alguien quiere darnos un mensaje o alguien nos quiere enseñar y muchas veces decimos, no, no le creo, qué difícil, qué pasa, no sé. Bueno, es que primero el que va a transmitir ese mensaje debe de estar bien, debe tener bienestar. Y vamos a iniciar entonces con este de quién es el que enseña, porque además de eso, la persona que enseña y comparte el mensaje es modelo. Entonces, lo que yo voy a enseñar primero, lo que yo voy a transmitir, yo lo debo de vivir, yo lo debo de creer antes de dar ese mensaje, porque somos ese modelo y somos ese ejemplo. La responsabilidad tan grande y la misión de todo educador, tanto en un ambiente educativo como un ambiente de iglesia, es una gran responsabilidad y es una misión y es un llamado y es un estilo de vida. Entonces nuestra vida debe de hablar también antes de dar ese mensaje. Y cuando la persona nos escucha, se da cuenta, debo de ser coherente de lo que hago con lo que yo estoy diciendo en ese momento. Eh, Algo importante acá y un tema ya más de neuroeducación, si hablamos de neuronas espejo, ¿qué significa? ¿Qué es?
Bueno, la persona que me escucha, la persona que me ve, la persona que está al frente, a quien comparto una enseñanza o un mensaje o para quien yo soy un modelo a seguir, a nivel inconsciente, las neuronas funcionan como un espejo y lo primero que debemos de tener claro es que la persona que está ahí al frente va a ir haciendo, imitando de cierta manera mis conductas, mi accionar, mi mensaje. Entonces, tener siempre mucho cuidado porque ese mensaje que voy a compartir siempre va a trascender en la vida del otro porque nos va a imitar a nivel de cerebro. Aquí un adelanto en el tema del cerebro, esas neuronas espejo que empiezan a reflejar mi conducta en el otro. Y entonces qué bonito que podamos ser nosotros de ejemplo a seguir, de modelo, y en este caso para niños y niñas. También Jessy, sí, la Biblia nos dice que seamos imitadores de Jesús y creo que el maestro más grande y el que estuvo moldeando su enseñanza a los discípulos y a las personas que tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, utilizó todas las herramientas de neuroeducación. Tenía las emociones equilibradas, veía con esa mirada de misericordia y de amor. Y creo que ahí podemos ver un poquito el concepto de neuronas espejo, cómo sus discípulos trataban de imitar ese ejemplo de Jesús y cómo tenemos que animarnos nosotros como educadores, pastores o personas que enseñamos de la palabra de Dios a realmente ser ese ejemplo, ese rostro de Dios, esas manos de Dios en medio de nuestros alumnos cada vez que les tratamos y les animamos a que se enamoren de la palabra de Dios. claro, Rebe, y lo más importante, y lo hemos visto y popularmente se dice, ¿verdad? El ejemplo, muchas veces más que las palabras, más que la enseñanza, más que lo que yo les puedo decir, lo primero que debemos de tener, de tomar en cuenta es el ejemplo, es el modelo que yo soy en el momento en que vamos a transmitir una enseñanza, en el momento en que yo quiero enseñar, tener claridad de que voy a ser a partir de ahí modelo y ejemplo para quienes me escuchan, para quienes me siguen, para quienes me ven. Y claro, ¿verdad? El ejemplo que pones de vida es el maestro que nos debe de guiar y de orientar a todos en este proceso, ¿verdad? De enseñanza. Hay una frase muy bonita acá que es más que todo que podamos nosotros reflejar con nuestra vida lo que queremos compartir y lo que queremos enseñar, porque todo lo que pensamos, todo lo que nosotros sentimos y todo lo que creemos va a afectar siempre nuestro accionar. Y como les decía antes, no lo podemos cambiar, no lo podemos disfrazar. Entonces debemos de ser siempre ese modelo para nuestros niños y para nuestras niñas. En la lámina que sigue podemos ver también. Ahora sí, ¿cómo está formado? ¿Cómo está ese cerebro? ¿Quién va a aprender? ¿Quién me escucha? Ese niño, esa niña o ese adulto a quien yo me dirijo con un mensaje. ¿Cómo funciona el cerebro? Mi responsabilidad primera es saber antes de educar, antes de compartir, antes de dar un mensaje, debo saber cómo está la persona, cómo va a llegar ese mensaje, cómo funciona su cerebro, cómo funciona o cómo influye ciertas necesidades básicas o el área emocional en el momento de recibir una enseñanza o de un mensaje. Podemos ver cómo está formado el cerebro. Y tenemos tres áreas importantes. Nuestro cerebro es triuno, ¿verdad? Tres áreas importantes en un cerebro. Primero, el área que todos tenemos en la parte de atrás, lo que se ha conocido como un cerebro reptiliano o un cerebro original, es donde guardamos todas nuestras necesidades básicas de alimentación, nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades afectivas. Y para que alguien pueda recibir bien un mensaje, estas necesidades deben de estar
cubiertas. Por ejemplo, una persona con hambre difícilmente pueda estar atento ante un mensaje, ante una enseñanza. Una persona que está inquieta, una persona que tiene alguna necesidad importante a nivel emocional, difícilmente nos pueda escuchar. Entonces debemos de tomar en cuenta siempre que las necesidades básicas de quienes nos escuchan deben de estar cubiertas. Segunda parte de nuestro cerebro, la que le sigue. Es este cerebro límbico o emocional, en donde se ubican precisamente todas nuestras emociones y cómo nos sentimos. Es un área en la que primero debe de estar bien para poder recibir un mensaje, pero también debemos de conectar y llegar a ellas con nuestra enseñanza para que el mensaje sea claro, para que el mensaje tenga sentido. Y por último, la tercera parte, que es acá al frente, donde tenemos nuestro cerebro pensante, es el área donde ya, una vez que hemos tomado en cuenta las demás, esta puede funcionar y es la que va a analizar, la que va a sintetizar, la que va a relacionar o en la que podemos ya, la persona puede reflexionar. Entonces, cuando vamos a dar un mensaje o una enseñanza a los niños, primero debemos de tomar en cuenta que estas tres áreas de nuestro cerebro deben de estar cubiertas, deben de ser atendidas, pero también debo de llegar a ellas de alguna manera. Entonces, si mi niño, mi niña o quien me está escuchando en ese momento, ¿verdad? Tiene alguna necesidad física importante de atender, no me va a escuchar. Debo de garantizar primero que están bien, ¿verdad? Y luego que emocionalmente yo pueda empezar a conectar con ellos para que ese mensaje tenga sentido y nuestra parte de cerebro pensante pueda funcionar. Sí, gracias, Jessica. Entonces es muy importante aquí meditar. Si un chico llega con hambre y hemos preparado una lección eh, con las metodologías correctas, ¿aprenderá el niño? Difícilmente el niño pueda aprender porque no puede él conectarse a la clase, a la actividad, así sea muy linda la actividad que hemos preparado. Si un niño tiene hambre, va a predominar esa necesidad y no le va a permitir ninguna de las otras áreas funcionar. Por ejemplo, el niño no se puede concentrar, incluso no nos puede escuchar atento si él tiene, por ejemplo, bueno, si siente hambre o si tiene ganas de ir al baño o si está, incluso si hablamos del área emocional con alguna preocupación importante, nosotros debemos también de saber leer ese entorno en el que nosotros estamos, esos niños, niñas o personas que nos están escuchando. Cuando vemos los ojitos muchas veces nos dicen, ¿verdad? Que algo pasa, no me está escuchando, no me está atendiendo, o nosotros poder generar alguna actividad porque ahorita vamos a ver qué necesita nuestro cerebro para activarse y para aprender. Y muchas de las actividades iniciales que vamos a llevar a cabo nos van a indicar qué pasa, ¿verdad? Nos van a decir cuál niño se involucra, cuál niña no está haciendo, cuál niño no me está prestando atención, cuáles ojitos están hoy tristes, quién tiene hambre, quién, ¿verdad? Entonces, siempre antes de dar una clase, una lección, yo debo asegurarme que tengo los niños y las niñas en la medida de lo posible atentos y dispuestos a recibir lo que vamos a realizar. Punta, si tenemos a un chico enfermo, a un chico que tiene hambre, que no durmió bien, que emocionalmente no está bien, ¿qué debemos de hacer nosotros como docentes para poder eh, ayudarles a que se puedan conectar en la clase? Sí, lo primero es poder generar esos espacios en los que ya sea que podamos compartir una merienda antes de iniciar, espacios donde podamos asegurarnos que ellos están bien, donde podamos conversar antes de sobre cómo nos sentimos, espacios donde ellos puedan reflexionar y decir qué pasa, qué sienten, eh,
generar momentos antes de una clase, antes de una lección, donde ellos puedan expresar cómo se sienten y de alguna manera nosotros podemos orientar y guiar esa emoción o esa situación, atenderlo y después, cuando nos hemos asegurado que ellos se sienten mejor, hay situaciones que no vamos a poder resolver en el momento y que tenemos también muchas veces presión de tiempo porque hay que avanzar, porque ese día teníamos que dar determinada lección y tengo apenas 40 minutos, no me da tiempo, los niños. Bueno, lo más importante es que nos podamos asegurar que ellos están bien, atenderlos en su área emocional, en su área física, y esto nos va a ayudar a que ese mensaje llegue mejor. Eh, es preferible tomar ese tiempo de inicio para que ellos estén bien y me va a garantizar que el mensaje o la actividad que yo llevaba planificada se va a poder lograr a que yo arranque de una lección o de un mensaje sin tomar en cuenta estas necesidades y que ese tiempo o ese espacio no tenga ningún sentido, no tenga ningún valor porque no logré o no cumplí el objetivo que tenía para la clase. Entonces, siempre es mejor tomarnos ese tiempo. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan nuestros niños? ¿Qué necesitan las personas que nos escuchan ese mensaje? Hay tres cosas importantes y tenemos el estímulo, tenemos la motivación y tenemos la emoción. Primero, el estímulo. Vamos a tomar en cuenta que necesitamos conocer ese entorno. Necesitamos conocer para poder brindar mejor el mensaje. Yo debo de saber a quién me estoy dirigiendo, cuáles son las características de esa población, niños, niñas, adultos, qué les interesa, qué les gusta, de dónde son. Porque muchas veces, dependiendo de la zona, hay incluso lenguaje o vocabulario que no es acorde a lo que ellos viven o a lo que ellos conocen. Debe tener claridad el mensaje. Primero vamos a conocer ese entorno. El tiempo es clave. Eh, para que un mensaje llegue en nuestro cerebro, para que yo pueda lograr captar la atención antes de iniciar cualquier mensaje que voy a compartir con ellos, tengo solamente 4 segundos para activar el cerebro. Si en esos 4 segundos yo logré hacer una actividad en la que ellos estuvieran motivados, en las que yo pudiera captar la atención, en las que ellos hicieran un juego, en la que ellos pudieran cantar, en la que ellos lograra yo captar esa atención, solamente tengo 4 segundos. Si en los 4 segundos de inicio empezamos con un discurso pasivo, con un vocabulario que no es el adecuado, con una instrucción, vengo aquí, vamos a hacer, vamos a perdí la atención de esos niños y el resto de la clase o el resto de la lección no los vamos a poder retomar. Cada uno va a estar en diferentes cosas. El manejo del tiempo, la efectividad de un mensaje. Voy a hablarles 1 hora, media hora, 40 minutos. Y posiblemente no logremos nada, posiblemente ese mensaje no va a llegar, porque sabemos que dependiendo de la edad, los periodos de atención son muy cortos. Los periodos de atención de los niños principalmente son muy cortos. Y en estos tiempos en los que ellos están envueltos en mucho estímulo alrededor, necesitamos ser nosotros esas personas que logremos captar esa atención en ese tiempo, conquistarlos en esos 4 segundos que tenemos de inicio y posteriormente ir manejando ese tiempo. Tenemos pausas activas, tenemos actividades. Ahora vamos a ver cómo más adelante en las memorias nosotros logramos también y necesitamos ese movimiento, esa actividad, esa variedad en las experiencias que les vamos a brindar a los niños y a las niñas. Además de eso, el espacio debe ser el adecuado, debe ser un espacio agradable, un lugar donde ellos se puedan mover, puedan hacer, tengan suficiente luz, tengan suficiente
recursos, ojalá, para poder entender mejor parte de ese mensaje que les queremos dar. Tiene que tener significado también, tiene que tener un sentido para ellos, tiene que ser real. Tiene que pertenecer a lo que ellos viven en el día a día. Muchas veces venimos con mensajes, con historias, con cuentos que no son de su realidad, con cosas que ellos no conocen, que no pertenecen a su entorno, que no pertenecen a su vocabulario o su lenguaje, y entonces el mensaje no va a llegar porque hay una barrera en la comprensión y ellos mismos a nivel de cerebro, el cerebro bloquea lo que no entiende, el cerebro bloquea lo que no le es útil. Entonces, si yo llego a un niño con un mensaje, a una niña, en el que no encuentra el sentido de lo que me está diciendo, el cerebro lo va a bloquear y es como si no estuviéramos nosotros realizando nada. Y muchas veces vemos y preguntamos a los niños, sí, ¿y cuál fue el mensaje? ¿Y qué aprendiste? Y que nada, no sé, no entendí. Y tal vez después de un tiempo de lección. Entonces, siempre tener cuidado y tomar en cuenta que para que el mensaje llegue, debo de tener eh, claro, cuál es el entorno, cuál es el vocabulario, cuál es su lenguaje, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cómo puedo llegar, cómo puedo captar la atención en esos primeros 4 segundos, que funciona hasta para los adultos, con una experiencia linda que les motive a quedarse, que les motive a estar en ese tiempo, en esa enseñanza. Segundo, las emociones. Sí, muchas gracias y agradecer el saludo de todos y como les indicaba al inicio, estamos para servirles con cualquier duda o consulta que nosotros pues, podamos atender y responder. Hablábamos ahorita de elementos como la motivación, elementos como la emoción, elementos como el estímulo que necesitan nuestros niños, que necesitan las personas para poder aprender, para poder recibir un mensaje. El tema de las emociones. Para que un aprendizaje sea significativo, tenga sentido, sea real, tenemos que relacionarlo con nuestra emoción. Nosotros vamos a recordar todo aquello que nos genere una emoción, los que nos genere alegría, lo que en algún momento nos cause tristeza, lo que en algún momento, alguna enseñanza nos puede llevar a una reflexión en la que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Diferentes emociones. Entonces, saber que para que el niño pueda recibir y pueda ir guardando ese mensaje, además de experiencias, necesita emoción. Relacionemos todo lo que vamos a enseñarles con una emoción que ellos puedan vivir. Por ejemplo, eh, aspectos importantes como que al iniciar una enseñanza, usted empiece con eh, invitándolos o contándoles una historia, una anécdota, un chisme, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, les traigo un chisme, les traigo, verán lo que les vengo a contar, verán lo que les voy a compartir, o la sorpresa, el que ese día yo tenga algún elemento importante, un títere invitado, la curiosidad, vamos a descubrir qué tenemos en esta caja. Traje una caja de regalo para ustedes, traje una caja de bendiciones. Vamos a ver qué tenemos aquí, qué mensajes queremos compartir. Y entonces el niño, esa sorpresa de eso diferente, o incluso utilicémoslos con adultos también, ese mensaje, eso que nos llama la atención, que nos impacta antes de empezar una enseñanza, antes de empezar un mensaje, antes de organizar una actividad con niños y niñas y demás. Tome en cuenta eso siempre, un elemento que les cautive, que les emocione. Ojalá que sabe usted que les va a hacer reír, que les va a conectar con esa emoción, que les va a conectar con algo que han vivido, porque también es importante que ellos puedan relacionar lo que van aprendiendo con experiencias de vida, con situaciones que ellos ya han pasado, que digan, ah, sí.
yo me sentía así. Ah, sí, estaba contento, estaba alegre en ese momento. Relacionemos y utilicemos las emociones para poder llegar a ese corazón que nos va a ayudar en el cerebro, en la parte que nosotros hablamos ahora, emocional, a poder guardar o almacenar esa información y que más adelante, ¿qué queremos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que cuando el niño necesite esa información que yo le di, ese aprendizaje que tuvo conmigo en la vida, lo pueda utilizar. Si yo no relaciono nada de lo que enseño con su realidad, con su vida, con las situaciones que se le presentan, si no hablamos de personas reales, si yo no llevo el video mío, si yo no me grabo en una situación y contándoles y demás, para ellos es ajeno a su entorno, a su realidad. Y entonces, cuando él se vea en una situación en la que debe aplicar lo que aprendió, difícilmente lo utilice. Para eso es que debemos de conectar con sus emociones. Para eso es que debe de ser significativo y que debe ser real lo que el niño está aprendiendo, lo que la niña está aprendiendo, porque más adelante, en una determinada situación, el niño va a saber qué hacer y va a recordar eso que nosotros le enseñamos, ese mensaje que nosotros le dimos, esa experiencia eh, educativa que nosotros le permitimos vivir. Él la va a recordar cuando tenga o cuando se enfrente a situaciones de vida. Y ese es nuestro objetivo como educadores desde cualquier ámbito que nosotros lo veamos. Memorias. Vamos a ver un poquito sobre las memorias y cómo funcionan esas memorias. Primero, el elemento último de la imagen anterior era la motivación. Primero tenemos que tener claro que nuestras memorias tenemos, veámoslo como tres etapas en la memoria. La primera, que es la memoria sensorial, significa que todo va a entrar a mi cerebro por los sentidos. Todo va a entrar a mi cerebro por los sentidos, pero mi cerebro está cerrado, es como una puerta antes de cualquier experiencia de aprendizaje. ¿Qué hace que se abra esa puerta en mi cerebro? Primero es la motivación. ¿Cómo yo motivo para que se abra esa puerta? Esos 4 segundos, esa canción que puse, porque nuestras neuronas van a viajar, ellas tienen como un caminito en el cerebro y hay unas rutas en el cerebro y esas rutas que llevan nuestras neuronas siguen la dirección como las agujas del reloj. Pero cuando nosotros ponemos música, por ejemplo, activamos esas neuronas y ellas cambian la dirección y se disponen a aprender. Entonces, un elemento de motivación puede ser la música. Un elemento de motivación puede ser eso que mencionábamos ahora, de captar esa atención. Un elemento de motivación puede ser esas situaciones que nos ayudan, la curiosidad, la sorpresa, el chisme, el hacerlos reír, el chiste, ese puede ser un elemento que motive para que la puerta de esa memoria se nos abra. El entorno, que ellos ya están bien, que ya sabíamos que ellos que ya habían comido, que ya tenían, habíamos atendido de alguna manera su situación emocional, que les motivamos a estar ahí con varias de estas actividades. Ahora, quiero que llegue ese mensaje, quiero que el niño lo pueda ir asimilando. Debo tomar en cuenta los sentidos. Primero vamos a tomar en cuenta que él me está escuchando, que el niño pueda tocar, que el niño pueda sentir, que él pueda ver las imágenes, que él pueda ver los títeres, que él pueda ver y pueda realizar. Necesita experiencias. El niño necesita experiencias y primero va a ser por los sentidos. Volvemos a las memorias. Segunda etapa o segunda memoria. Vamos a hablar de una memoria que tradicionalmente hemos conocido como de corto plazo y que también se le llama implícita. Esa es una memoria que es más intuitiva, que es más de trabajo y entonces eso que yo viví a través de los sentidos va a pasar
a una memoria de corto plazo. Lo estoy guardando hoy, lo estoy guardando ahora. En este momento que estoy viviendo la experiencia, estoy guardando ese mensaje y esa lección que tuve. La puedo ir guardando en esa memoria. ¿Y cómo hago para que ya esa memoria pueda pasar la información a la última etapa o a la memoria que es o que funciona a largo plazo, que se le llama explícita? ¿Cómo pasa esa memoria? Si no ha sido y no hemos organizado las actividades por experiencias que ellos hayan vivido diferentes de aprendizaje, no entra a esa memoria, se desecha. Llega, pero se desecha. ¿Cómo yo me garantizo que se queda en esa memoria? Porque tiene una experiencia que yo puedo relacionar desde el área emocional, desde mi entorno, desde mi realidad, desde el proyecto que hice, desde la actividad que compartí. Ahí es cuando ya almaceno esa información. Así es, Jessy. Y aquí Ceci nos dice que el reconocimiento también es muy importante en las emociones de los niños, porque a veces en la iglesia es en el único lugar donde se le reconocen como persona o donde se le habla de cosas positivas y ahí lo enlazamos mucho con las emociones, ¿verdad? Después, Georgina dice, gracias por compartir estos recursos que son tan importantes y necesarios. Pero tengo una pregunta, Jessie. Según lo que nos estás hablando de la memoria sensorial, ¿existe algún sentido que tengamos que estimular más a la hora de dar nuestra clase? ¿Utilizar solo uno o podemos utilizar varios? ¿Qué recomendaciones nos darían para que ese aprendizaje sea significativo en los chicos y se pueda guardar en la memoria a largo plazo? Excelente pregunta, Rebeca, muchas gracias. Sí, en realidad, a veces creemos que si realizo una actividad para uno de los sentidos, ya cumplí con esa memoria sensorial. A veces tal vez no sea más fácil como educadores compartir o llevar imágenes. Y entonces ya decimos, bueno, estamos trabajando el sentido de la vista, ya estoy trabajando la parte sensorial, lo dejamos ahí. O nos quedamos tocando o armando imágenes o haciendo cosas un poquito más a nivel de tacto y creo que ya tal vez con eso, ¿verdad? Es suficiente. O nos movimos, hicimos, escuchamos, a veces incluso decimos, bueno, ¿verdad? Estamos trabajando la memoria sensorial. Yo les leo el mensaje, yo les leo el cuento, yo les leo la Biblia, yo les leo la enseñanza y ellos están trabajando su parte auditiva. No podemos quedarnos en un solo sentido. Necesitamos estimular y fortalecer todos los sentidos. La información va a entrar por todos los sentidos. Entre más sentido nosotros utilicemos, el mensaje llega mejor y pasa a la segunda, digamos, etapa o a la memoria de corto plazo. Debemos enriquecer esa experiencia con todos los sentidos. No hay un sentido que nosotros podamos decir, debemos estimularlo más o debemos hacer más actividades para este o para otro. No, es en conjunto donde nosotros debemos trabajar con todos nuestros sentidos, con el cuerpo, que el niño baile, que el niño cante, que el niño construya, que el niño vea, que el niño pruebe, incluso, ¿verdad? Hay muchas experiencias en donde podemos generar un espacio de compartir la merienda. Y entonces, porque yo quiero dejar una enseñanza en el compartir. Y el niño no va a olvidar nunca lo que le generó primero la experiencia de lo que estaban comiendo, el compartir con los demás. Las risas, el espacio que le generamos va a ser más significativo para ellos que en ese momento yo pueda trabajar la enseñanza o el mensaje del compartir que simplemente les explique o les diga o les lea un mensaje. Posiblemente pasará a la de corto plazo, pero más adelante el niño no guardará esa experiencia, entonces no tendremos nada en esa memoria explícita y para la vida no hemos logrado el objetivo que se pretendía. Muchísimas gracias, Jessy, porque a veces creemos que solo utilizando la vista o tal vez un video
hace que ya utilicemos la memoria sensorial y estamos listos, pero entre más sentidos utilicemos, más la información queda registrada mejor en, en la parte cerebral. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Qué te ha parecido? Excelente, nos indica aquí la doctora Lidia Moreno que es importante también validar las emociones de los niños y mostrar empatía con ellos para que se sientan comprendidos. Y creo que sí es muy importante. Perdón. Sí, Así es. sin duda alguna, el tema de el poder validar las emociones, el poder generar, como decían ahora, no sabemos si a la iglesia es el único espacio donde ellos llegan y pueden expresar sus emociones o pueden manifestar de alguna manera cómo se sienten. Tenemos que validar siempre sus emociones, reconocer y que ellos puedan decir cada día cómo se sienten. eh, Muchas veces su accionar, como decía la frase inicial, va a depender de esa emoción. El adulto le es más fácil reconocer, ¿verdad? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo debe, ¿verdad? Reaccionar? Pero el niño no. Muchas veces el niño no sabe, ¿verdad? Cómo expresar eso que siente. Y nosotros adultos somos los llamados a guiar, orientar, validar, ser empáticos. No podemos seguir una clase, no podemos seguir una lección, no podemos desarrollar una actividad o una experiencia de ellos si vemos que alguno no está bien, que alguno no se siente bien. Entonces, reconocer motivar para que ellos puedan también hablar y trabajar a nivel emocional. Jessica, y esta parte sensorial la tenemos todos, o sea, estas técnicas o estas ideas o temas tenemos que también pensarlo cuando trabajamos con adultos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo los niños necesitan mover el cuerpo o necesitan visual, auditivamente, eh, utilizar los sentidos, pero no es así, lo necesitamos todos. Y moderar el tiempo de enseñanza y poner la sorpresa. Algo que a mí me gusta mucho cuando doy clases de la Biblia aquí con los chicos es que la Biblia es muy rica para chismes, ¿verdad? Que era un tema que nos decía Jessie, contar las historias de Jesús, los milagros, las parábolas por medio de un chisme, el chico está prestando mucha atención y me imagino que el adulto también, ¿verdad? Puede prestar mucha atención y lo podemos utilizar en nuestra vida diaria. Así es, también nos dice la doctora Lidia que debemos considerar la manera en que cada niño aprende, sea auditivos, visuales, kinestésicos, como nos decía Jessica también, que es importante. Jessica, si gusta, continuamos. No, no sé. ¿Verdad? Que han realizado y completamente, en la medida que nosotros tratemos de abarcar o de atender todos los sentidos, ellos también irán descubriendo, ¿verdad? Sus áreas o sus maneras en las que reciben mejor la información. Seamos entonces creativos, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, ese es el llamado. Primero, la sensibilidad como educadores, la sabiduría que debemos de tener al leer y observar a nuestros niños, a nuestras niñas, a las personas que nos dirigimos para saber si ese cerebro en sus tres áreas está siendo bien atendido para poder llegar para poder aprender. Lo más importante es el objetivo que queremos es aprender y aprender un mensaje que pueda ser utilizado en la vida, que ellos puedan tener acceso a ese recurso que nosotros les dejamos para resolver, para atender las situaciones que se les presentan. Entonces, ser empáticos, ser sensibles a esos niños, ser creativos, ¿verdad? Ese es el llamado. ¿Qué estrategias yo voy a utilizar? Y es acá donde les invito, ¿verdad? A los talleres que se van a llevar a cabo, porque las estrategias que debemos utilizar en la enseñanza deben ser estrategias muy activas, deben ser estrategias que tomen en cuenta ese desarrollo, esas áreas del cerebro, para que puedan llegar.
para que pueda llegar al niño, para que pueda llevar ese mensaje, incluso estrategias activas para el trabajo con adultos, porque si el niño presenta periodos cortos de atención, muchas veces el adulto también los tiene esas pausas que necesitamos, un mensaje o de tiempo, qué sé yo, 40 minutos, ni el adulto, si no ha tenido una pausa, si no hemos utilizado elementos de esto de sorpresa, de curiosidad, de empatía, de atender, de conectar, de relacionar con la parte emocional, de atender incluso los sentidos, hasta en el adulto, el mensaje no llega. Como les decía, muchas veces el cerebro bloquea y a veces no entendimos cómo pudimos estar tanto rato escuchando y al final no entendí nada. Y lo mismo sucede con el niño, tanto rato en determinada actividad y al final no quedó nada. Entonces, sí poder revisar, sí poder ser muy creativos, qué cosas tenemos que evitar. Vamos a evitar el, el tiempo primero, ¿verdad? El uso excesivo del tiempo. No hay atención ya de parte del niño. Captemos siempre esa atención en esos 4 segundos iniciales. Evitemos usar un solo sentido en las actividades que llevamos a cabo. Evitemos, no es solamente experiencias de video o no es solamente la parte auditiva o no es solamente, ¿verdad? Porque quiero y hago exceso de actividades. Tampoco, porque el niño se cansa, se vuelve también ese tiempo en un espacio solamente de juego donde también pierde sentido para el niño. Tenemos que mantener un equilibrio en eso, utilizar mejor el tiempo, utilizar elementos que capten la atención, abrir la puerta a la motivación, tener claras las memorias y qué debo hacer para que pase a cada una de ellas, tener elementos claves como la experiencia y decir lo que van a almacenar los niños en su cerebro son experiencias y experiencias que estén conectadas con sus emociones. Invitarles a aprender cada vez más porque la responsabilidad, el llamado y la misión es sumamente importante y debemos hacerlo bien. Debemos capacitarnos, debemos instruirnos siempre en cómo hago para que el mensaje llegue mejor al cerebro del que tengo al frente. ¿Cómo hago? No puedo trabajar con un cerebro que va a aprender si no sé yo cómo funciona y más difícil si no sé cómo está mi cerebro. Seamos muy creativos, demos actividades, démosles experiencias, pensemos siempre cómo nos sentiríamos, seamos empáticos, leamos a ese niño, seamos sensibles a sus necesidades y atendámoslo desde esa realidad y ese entorno. Y pensemos siempre que lo que nosotros le vamos a enseñar le sea útil en su vida. Y a partir de esto vamos a lograr llevar nuestro mensaje y vamos a lograr que el niño pueda aprender, que el niño, la niña e incluso hasta el adulto pueda recibir el mensaje y pueda aprender mejor. Muchísimas gracias, Jessica. Realmente que está muy interesante este tema y deseáramos pasar toda la mañana conversando y comentando sobre este tema y, y, y agradecemos también el tiempo que usted nos regaló a todos los que estamos aquí. Y Kenia nos dice que anteriormente no había este conocimiento, pero ella todavía recuerda algunas historias y cosas que vivió en la iglesia que todavía guardan. Y en eso tiene razón, porque iniciamos desde la pasión, ¿verdad? Desde el deseo de estar ahí impactando a los niños. Yo recuerdo que una de las maestras de escuela dominical para una actividad donde era la historia de Esaú cuando vende su primogenitura, llevó lentejas Ujú, ujú. en una olla y abría, le daba vueltas a lentejas y abría y salía el olor y después nos dio una tortilla. Aquí en Costa Rica un gallito es una tortilla con un poquito de algo que usted le ponga. Bueno, una tortilla con lentejas nos dio y el disgust, el oler, el saborear, el observar las lentejas, bueno, todavía
no olvido esa lección. Otro día fui a una clase y estaba la mesa volcada y en vez del profesor salió un títere, como nos contaba Jessica. Esas son las cosas a las cuales necesitamos volver, ¿verdad? A esa pasión, el que usted saque tiempo, planee su lección. No la deje del sábado para el domingo, sino que usted planee su lección y realmente usted diga, voy a sorprenderlos, vamos a cantar, vamos a mojarnos, Ujú. vamos a comer, vamos a probar, que tengamos muchas actividades vivenciales donde el niño lo recuerde con el corazón y después con la mente, ¿verdad, Jessie? Así es, Rebeca, y los ejemplos exactamente es eso, y como mencionaban, si nosotros adultos nos devolvemos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido, lo que vamos a recordar son esas experiencias, no es, ¿verdad? Que las cosas del todo se hayan venido haciendo mal, o no, 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 es simplemente, ¿verdad? Que podemos ir haciendo lo mejor, podemos ir generando esos espacios para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan recordar. Y si nosotros adultos nos devolvemos y vemos y decimos, a ver, ¿cómo fue que yo aprendí? ¿Cuáles son esos recuerdos que yo tengo? ¿Qué me lo generaron? Me lo generó esa experiencia con esa emoción. Siempre tenemos que tener esa relación, ahorita que Rebeca mencionaba del corazón y el cerebro. Nuestro cerebro funciona mejor, nuestro cerebro va a aprender y va a recibir, va a guardar, va a almacenar experiencia y emoción. Eso es porque esa experiencia ya de por sí nos genera emoción. Entonces, y esa conexión también importante que nosotros, ¿verdad? Adultos podamos tener con los niños y con las niñas. Debemos conectar, ¿verdad? Con ellos debemos de ir creando ese vínculo, también darles confianza, darles seguridad. Si yo soy esa figura para ellos que mencionábamos al inicio de ejemplo, de modelo, debo generar también sentimientos de confianza y de seguridad para que ellos se sientan a gusto conmigo, para que ellos quieran estar, para que ellos quieran venir, para que ellos quieran vivir y compartir. Así es, tenemos un comentario de Norma Rocío Ramos. Dice que ver al niño como sujeto y no como Así objeto. es. Nuestra fibra de matiz pastoral semejante al camino emprendido por Jesús al considerar al otro persona como columna vertebral de su proyecto. Camino caracterizado por el uso cómplice de todos los sentidos del ser humano, un ser determinado, su más amplio sentido holístico e integral. Así es el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad? Y es como ver al niño, ¿verdad? También ahí después en el taller podríamos hablar, Jessie, acerca de las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Porque hay niños que necesitan sentirse amados, sentirse no como un objeto, no como algo que no funciona en el entorno escolar y tampoco funciona en el entorno hogar ni en la iglesia, sino ver cómo podemos apoyarles mientras pasa ese proceso de madurez y el niño aprende a manejar sus emociones, su conducta de una manera con amor en la iglesia, ¿verdad? Sí, Tenemos Tenemos una perdón. pregunta de don Julio que dice que si es recomendable esos primeros segundos iniciar con una oración como siempre se lo ha hecho, considerando que los tiempos son cambiantes. ¿Qué piensa, Jessie, acerca de eso? Sí, em, podemos en esos 4 segundos, y esos 4 segundos son de invitación, de motivación, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que en los 4 segundos ya nosotros arranquemos con una actividad, ¿verdad? Y olvidemos ciertos principios que van a orientar la dinámica y demás. Podemos invitar, hacer, contar, motivar y luego orar, ¿verdad? No necesita, sí, digamos, si tenemos programada la oración siempre de inicio, no significa que va a sustituir esos 4 segundos ¿verdad? Es incluso, a veces podemos usar una frase, a veces podemos usar una marcha para entrar, una marcha para empezar, un movimiento, listos, y ahora sí nos disponemos a orar, ¿verdad? Es alguna clave, alguna actividad, alguna palabra, algún recurso que no debe ser una actividad grande,
para nosotros poder iniciar, porque muchas veces se vuelve hasta repetitivo y monótono y entonces, ¿verdad? Aunque sí debemos muchas veces implementar rutinas dentro de de nuestras clases, pero siempre al empezar, incluso de la misma manera, ¿verdad? Al niño puede generarle, no es tan motivante, no es tan. Entonces, recordemos que esos 4 segundos puede ser una palabra, puede ser, ¿verdad? Vamos a entrar y vamos a entrar marchando, o nos vamos a saludar de determinada manera, o todos vamos a hacer un movimiento, ¿verdad? Para poder entrar, al espacio de clase, o nos vamos a saludar y nos vamos a dar un abrazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la clase va a empezar y todos nos vamos a dar un abrazo, o todos nos vamos a dar la mano, ¿verdad? Porque también, como mencionaba Rebeca, debo de conocer también a mis estudiantes, a mis niños, ¿sabe? Que no sé si les va a gustar a todos abrazarse, por ejemplo, ¿verdad? O si tengo características en las que los niños no permiten tanto contacto físico. Entonces, nos damos la mano, cruzamos los pies, hacemos, ¿verdad? Ese fue como esa actividad chiquita de inicio y ahora sí nos disponemos a orar, ¿verdad? No es que cambiemos del todo el orden de las actividades que traíamos, es simplemente palabras o actividades claves que nos inviten de una manera distinta y motivante a iniciar. Esos 4 segundos entonces es para llamar la atención, para volver los ojos, la mirada, los sentidos hacia nosotros. Y hay diferentes formas dependiendo de las edades para hacer la oración. Podríamos hacerla cantando, moviendo nuestro cuerpo, abrazando al compañero, ¿verdad? De diferentes maneras para que también sea una sorpresa el tiempo de oración. Jenny, ¿habrán más comentarios? Sí, nos indica acá Mar Gutiérrez, cuando un niño ya creció, es un joven adulto y tiene un recuerdo de malas experiencias con maestros de escuela dominical, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo considero en ese momento que lastimosamente quisiéramos tener muchas personas que den el ejemplo, ¿verdad? Que modelen con su ejemplo la enseñanza. Pero pasa no solo en escuela dominical, sino en el ámbito escolar, que hay maestros que marcan incorrectamente a sus estudiantes. ¿Qué de esto podemos aprender, verdad? De este joven necesita, ¿verdad? Como sanar esa parte y llegar a ser un vínculo con algún profesor o maestro de escuela dominical o líder de joven que cambie esa idea que tiene. Pero qué importante, aquí podemos ver es el rol que tenemos nosotros de maestros, cómo podemos dejar una huella positiva o negativa en nuestros estudiantes. Y desde que usted entra, incluso cuando está fuera de la clase, usted siempre tiene que dar un buen ejemplo, usted siempre tiene que verlo con amor, escucharle cuando él le habla, porque así entonces podemos dejar una buena huella en esa persona. Jenny. Ya se anota para los próximos talleres, que gracias por la invitación, que Dios les bendiga. Y sí, ahí vamos a dejar también el enlace para la inscripción. Ahí también vienen los números de cuenta porque por acá no los están preguntando, pero toda la información está dentro del formulario. Así es. Y nos gustaría hablar muchísimo más, pero por eso estamos nosotros aquí animándoles, dándoles como ese enganche de 4 minutos, ¿verdad, Jessy? Para que se emocionen y puedan entrar en este mundo y conocer las nuevas metodologías activas, nuevas herramientas para poder enseñar de una manera más eficaz. Jenny. Ok, voy a leerles este comentario que nos acaban de poner acá. Yo también recuerdo clases con franelógrafo, creo que es de hace más de 50 años, quizás picas, pero creo que habían ingredientes de amor a los niños. Eso no se puede ver, pero se siente. Gracias por compartir estos adelantos académicos para la comunidad de fe y tome en cuenta que hoy los científicos van al cerebro y las emociones, bueno, y enseñanzas en su mayoría no bíblicas. Es para lo altamente comercial y hasta adoctrinamiento. Así que debemos utilizar todo lo que está a nuestro alcance. Y creo que no puedo ver más. Así es, Jenny. Sabes que
yo fui maestra de escuela dominical por muchos años, pero cuando empecé a comprender, bueno, cuando me senté con la directora en ese momento y armamos el currículum desde una base metodológica, donde el niño es crítico de lo que se le enseña, donde el niño crea su aprendizaje, donde el niño expresa lo que piensa, cambia la visión completamente de las historias bíblicas, porque a veces uno cree que tenemos que enseñar, ay, que era Moisés, que era Abraham, que era Sara, que Jesús, aprender de memoria, pero la verdad que la Biblia no es para aprenderla de memoria, es para aplicarla en mi vida. Y esa forma en que el niño comprende el mensaje y expresa con, con sus ideas lo que aprendió de ese mensaje, hace que el niño cambie, sea transformado y lo viva constantemente. Entonces, es muy bonito y queremos invitarles a todos, ahí ya hemos dejado el enlace para que ustedes se inscriban en nuestro taller por 6 semanas para poder abundar más en toda esta parte de lo que es la neuroeducación, más detalladamente explicar cómo se ve el cerebro y qué de esto podemos aprender para aplicarlo a diario. Jessie, muchas gracias, muy agradecidas. No sé si tienes algo más que compartir con nosotros. ¿Verdad? El espacio, la oportunidad, invitarles a los talleres y decirles que la educación, desde donde la veamos, es un acto de amor en el que nosotros debemos de impactar de manera positiva las vidas, que debemos de convencer con nuestro ejemplo, con el modelo hacia dónde queremos y que tengamos siempre claro nuestro modelo, ¿verdad? Y quién es el maestro. Entonces, muy agradecida con este tiempo, con este espacio y ponerme a la disposición para cualquier consulta o lo que necesiten. Estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Hemos compartido con ustedes la información del número de teléfono, correo electrónico de Jessica, por si usted se quiere comunicar con ella. Ella está anuente a compartir con ustedes acerca del conocimiento y damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de contar con tan valiosa profesional. Xiomara nos dice, mis hermanas, ¿qué costo tiene el taller? Aquí en Costa Rica tiene un costo de 2,000 colones, que son aproximadamente $5. Y ahí ustedes lo cambian. Hemos dejado en el enlace del formulario los espacios de banco, ay, se me olvidó el nombre, las formas de pago por donde ustedes pueden hacer la transferencia. PayPal, sí. Bueno, llegamos al final de nuestro taller. Se nos acabó lastimosamente, pero esperamos vernos en esas 6 sesiones y contar con la presencia de cada uno de ustedes y también con Jessica, si Dios lo permite, y con Jenny, para poder seguir hablando más sobre este tema. Estamos muy agradecidos por su participación, por los comentarios y esperen más noticias de nosotras que íbamos a estar hablando de otros temas a favor de la enseñanza y de la niñez. Muchísimas gracias, de verdad, y qué bendición poder contar con cada una de ustedes y con los que nos acompañaron, que fueron más de 70 personas. Gracias a Dios, ¿verdad? Muchas Así es. bendiciones. Gracias, Bueno, bendiciones. bendiciones, hasta luego, que el Señor les bendiga.